Buenas con todos. Soy el doctor Cristian Chiara, médico infectólogo. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que tenemos que seguir realizando para mantener una buena salud en tiempos del COVID-19. También vamos a tocar algunas recomendaciones a futuro, ¿no?, que se pueden tomar. Primero que nada, es importante tomar algunas medidas personales, ¿no? Es importante respetar las decisiones de nuestro gobierno y tener lo que se llama la responsabilidad social, ¿no?, con nosotros mismos y con el prójimo. Así podemos cortar esta cadena de transmisión de la enfermedad. Todos queremos salud, ¿verdad? Podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos salud, de nada va a servir lo demás. Vamos a repasar lo que es la definición de salud. La salud no solamente es la ausencia de enfermedad, también la salud quiere decir adoptar estilos de vida saludables para poder englobar lo que se llama un bienestar físico, mental y social. Si no tenemos ninguno de estos aspectos, no hay salud. Y tal vez una de las lecciones que nos pueda traer este coronavirus a cada uno como persona es tratar de adoptar ciertas medidas y estilos de vida favorables que nos van a ayudar de acá en adelante, ¿no? Uno de ellos, y de lo que se habla mucho, es de la higiene. En realidad, ¿cuánto de nosotros nos lavamos las manos con agua y jabón por 20 segundos? Este número en realidad tiene un fundamento científico. Se ha visto que para eliminar efectivamente los gérmenes de la mano se requiere por lo menos de 15 a 30 segundos. Además, como sabemos, hay pasos ya establecidos que se deben hacer para un correcto lavado de manos, ya que si no se cubre correctamente toda la mano, tenemos que considerar también los entrededos y las uñas. Si no realizamos un lavado de manos completo, pues la mano se va a volver a contaminar. Aprovecho también en comentar lo de las uñas porque es importante tanto en hombres como mujeres que las uñas estén cortas. Además, evitar accesorios, ¿no? Llevar en las manos libres, sin anillos, sin relojes, son fuentes de contagio. Y lo otro importante en varones es la barba, ¿no? Por varias razones no es aconsejable tenerla más aún en estos momentos. Sabemos que la mayoría de virus se reproduce más en ambientes húmedos y es una zona donde puede predisponer el crecimiento. Además, dependiendo de las barbas, sabemos que no siempre se puede limpiar correctamente comparado con la piel. Entonces, esto puede dificultar también al momento de usar mascarillas. Hay algunos tipos de mascarillas que usamos, sobre todo el personal de salud, que son las N95. Estas mascarillas, la función es que cubra totalmente toda la nariz y la cara. Basta que haya una fuga de aire, pues cualquier aerosol puede entrar a nuestro organismo. Como otro punto importante que quiero mencionar es la limpieza del hogar, ¿no? Es conocido que la lejía es efectiva para controlar cualquier tipo de virus, pero debemos priorizar ciertas áreas que a veces no se limpian con frecuencia, como son perillas, chapas de puerta, grifos, pasamanos. Todo ello debemos desinfectar idealmente con lejía. Además, la lejía también puede ayudarnos a desinfectar algunos alimentos, como verduras o frutas. Lo que aconseja el ministerio es mezclar un poco de lejía con agua, colocar los alimentos y esperar pues unos 30 minutos y luego enjuagamos con agua fría. Con ello hemos logrado una desinfección adecuada de los alimentos, los que se puedan obviamente desinfectar con lejía. No olvidar además que los celulares, los lentes y las llaves también deben ser desinfectadas. Se puede usar soluciones de alcohol, pero deben ser mayores del 60%. Además, debemos tener la precaución de que en la casa debemos tener áreas ventiladas. Es importante la entrada del sol y del aire para negativizar de alguna manera este virus. El uso de mascarillas es un tema debatible. En realidad,
es conocido que el virus se puede excretar por la vía respiratoria 24 o 48 horas antes del inicio de síntomas, y de hecho la misma Organización Mundial de la Salud lo señala en un reporte que lo publicó este mes. Pero menciona que en realidad esta transmisión presintomática tal vez no sea la más importante. En realidad, como conocemos, este virus se transmite fundamentalmente de persona a persona por gotas. Normalmente estas gotas no van más allá de 1 a 1.5 metros. Incluso en estudios con aerosoles, que son microgotas, claro, esto con el virus de la influenza, que es un virus parecido, la distancia que ellos señalan como precaución es de 1.8 metros, casi 2 metros, que es en realidad una de las recomendaciones que más están tomando en diversas sociedades y con los colegas actualmente. Además, se conoce que este virus se puede eliminar por vía fecal y que incluso puede excretarse por esta vía por periodos más prolongados. En realidad no está muy preciso si este virus que se elimina tiene en realidad después la capacidad de contagiar, ya que en realidad el test que se usa para detectar estas infecciones es el PCR, es una prueba molecular que detecta el virus o parte del virus, pero no lo diferencia si está vivo o muerto. Entonces, la detección en las heces todavía requiere más estudios. De hecho, tampoco se ha demostrado una transmisión fecal-oral estrictamente dicha, pero se conoce que hay receptores del ECA, que son los receptores por donde el virus entra al pulmón, que también se encuentran a nivel gastrointestinal. Entonces, sí, podría haber una transmisión por esa vía, haciendo énfasis en todo caso en las medidas de precaución por contacto, que fundamentalmente es el lavado de manos. La recomendación en realidad por la mayoría de países es que solamente las personas sanas usen mascarilla quirúrgica, pero solamente si van a acudir a eventos concurridos, o en realidad con personas que tengan alguna condición, alguna enfermedad que pueda que el coronavirus tenga más severidad en ellos. En teoría, si se mantiene y se respeta la distancia sugerida de 2 metros, no tendría por qué haber contagio. Además, esta recomendación en realidad está en un contexto actual, que es un hecho a nivel mundial, que es la escasez de los materiales de protección. Hay que saber, en todo caso, en estos momentos priorizar este uso de las mascarillas, ya que, como menciono, la población general no debería usar las N95, que son las mascarillas o respiradores que en realidad protegen contra aerosoles que se producen más en el ámbito hospitalario y no en la comunidad. ¿Por qué menciono esto? Porque si tenemos médicos que no tienen material, que se van a enfrentar a ese tipo de pacientes y enferman, pues de ahí no va a haber quien cuide a los pacientes. Además, tenemos que considerar que hay personas con síntomas y también tienen bajos recursos económicos. El problema actual es que esta escasez y esta elevación de los precios pues, puede dificultar que ellos también adquieran una mascarilla. Por lo tanto, facilitando la transmisión de esta enfermedad. Pero algo que también he estado notando últimamente es el uso inadecuado de estas mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas tampoco se recomiendan del todo por esta sensación de falsa seguridad. La persona que lo usa puede pensar que no va a tener la infección y puede olvidarse incluso realizar el lavado de manos frecuente, que es lo más importante. Además, hay personas que se tocan la parte anterior de la mascarilla. Esto contamina totalmente las manos. Una vez puesta la mascarilla no debemos usarlo en teoría por mucho tiempo. Si la mascarilla está húmeda debemos retirarla con mucho cuidado, cogiendo solamente los listones, pero para nada la parte anterior. Entonces, actualmente incluso hay una recomendación por el MINSA para las mascarillas de tela, pero la efectividad de esta es muy baja en realidad si no se tienen los cuidados. Estas mascarillas quirúrgicas, por más sencillas que puedan parecer, tienen estudios basados para el filtro de la humedad que resiste, la resistencia a la humedad. Entonces, si las mascarillas no garantizan esta calidad,
pues es muy probable que la mascarilla no se adhiera adecuadamente a la cara, se moje con facilidad y pues no sirve en realidad para evitar la transmisión de esta enfermedad. Me gustaría comentar también algunos datos importantes sobre la parte mental. Es un tema en realidad descuidado. Voy a comentar algunos alcances que encontré en la Sociedad Española de Psiquiatría, ya que estamos abordando este tema de manera integral, que es parte de la definición de salud que comenté al inicio. Actualmente estamos expuestos, ¿no?, a situaciones preocupantes, de ansiedad, de miedo, por varios factores que en realidad son entendibles. Tenemos una preocupación personal con la familia, con la parte económica, pues puede haber etapas de aburrimiento, casos de soledad o síntomas depresivos. Como consejo que se toma por la Sociedad de Psiquiatría Española es tratar en lo posible de exponerse mucho a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es bueno estar informado, pero estos medios usualmente las noticias que transmiten son muy negativas, fatalistas. En realidad es la noticia que más vende, ¿no? Y además hay información que no es del todo cierta, son muchas veces especulaciones, entonces genera dudas en nosotros, ¿no? Por ello es importante acudir a información confiable de tanto del ministerio o directamente del personal de salud o consultar las dudas que uno tiene. Este es un virus nuevo, todavía se está conociendo muchas cosas de este virus. Hay cosas que el día de mañana o en el transcurso de los días pueden variar, pero es un virus respiratorio que se comporta muy similar a otros. Hay cosas que son establecidas y que deben cumplirse. Lo otro que debemos hacer es afrontar de manera objetiva las preocupaciones, ¿no? Ya que cuando estamos en realidad con miedo, la parte racional se suprime, predomina lo que se conoce como el cerebro reptiliano y nos puede llevar a tomar decisiones erradas, ¿no? Tanto en la parte personal e incluso con una compra innecesaria, como ocurrió con el papel higiénico. Debemos ser conscientes que hay muchas otras personas que también necesitan estos productos, por tanto debemos llevar de una manera racional estos productos. Es bueno tener un stock, pero tenemos que también pensar en las demás personas y tratar de no exponernos mucho, ¿no? Tratar de comprar lo suficiente como para de repente 2 semanas, tratar de no salir con frecuencia, que es la recomendación en realidad fundamental. Además, con la parte de apoyo tenemos bastantes colegas médicos que están dispuestos a brindar esta información, a ayudar si es que hay alguna duda, con la intención de no saturar las emergencias, ¿no? Y evitar exponer a la población en emergencias donde están la mayoría de casos sospechosos. Y lo otro que se recomienda es tratar de socializar, pero entiendo que la parte física no va a ser posible, pero hay que tratar de mantener ese contacto social. Si uno está lejos de la familia, pues puede comunicarse mediante Skype o alguna otra plataforma que permita comunicarse cara a cara. Además, pues conocemos que a nivel de la web hay bastantes sitios en los cuales uno puede encontrar métodos sencillos de relajación simplemente con la respiración. Otras herramientas están gratuitas y disponibles en Internet. Y particularmente yo considero que hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, ¿no? Eh, Se puede desarrollar nuevas cosas, no solamente los mismos hobbies, de repente origami, dibujar, pintar, algún instrumento que se pueda practicar, ¿no? Y por qué no en estos momentos tratar de desarrollar de repente alguna idea de negocio de manera virtual, ¿no? Que en realidad es la tendencia mundial. Y bueno, aprovecho a mencionar que no debemos descuidar también a los adultos mayores y niños, que en realidad son la población más susceptible. Existen incluso muchos adultos mayores que están aislados, solos, y más aún con estas recomendaciones actuales, ¿no? Que se recomienda no tener mucho contacto con ellos, pero esto puede perjudicar a nivel de sus funciones mentales y físicas. Hay que tratar de mantener la sociabilización con ellos, manteniendo la distancia adecuada o, en este caso, si hay síntomas, pues tratar de usar la mascarilla, que es la recomendación fundamental cuando hay síntomas, ¿no? Con respecto a la parte nutricional, pues la recomendación que siempre nosotros brindamos a la población es la dieta
variada, ¿no? Y con proporciones adecuadas. Basta que haya una mayor proporción de arroz, yuca, camote, todos esos son carbohidratos. Es bueno comerlos, pero debería en un plato haber una proporción adecuada de estos nutrientes que dan proteínas y carbohidratos, ¿no? Y la parte de grasas también. Y además hay que considerar que las recomendaciones deben ser individualizadas, ya que hay personas con enfermedades, presión alta, diabetes, que las dietas obviamente van a variar. Pero me gustaría comentar algo pequeño sobre las vitaminas, ¿no? Sobre todo la vitamina C. La vitamina C en realidad es una vitamina hidrosoluble, hidroagua soluble que se elimina o se disuelve en el agua. Esta es una vitamina que en realidad no hay mucha gente que comenta que podría ayudar a mejorar el sistema inmune, ¿no? En realidad el sistema inmune es uno como tal, el sistema inmune siempre está presente. Hay personas que tienen una disminución del sistema inmune por alguna patología, enfermedad, o que están desnutridos. En realidad lo que se tendría que hacer en estos casos es tratar de restablecer su sistema inmune a lo que es. No hay en sí algo que digamos que pueda mejorar el sistema inmune. Es mantener en un óptimo estado y eso lo mantenemos con una buena nutrición, ejercicio y en la salud mental, ¿no? En cuanto a la vitamina C, lo que se ha demostrado pues es que hay un beneficio muy bajo con el resfriado común, en lo que es disminuir los síntomas solamente en un día y en algunas poblaciones de atletas, pero en la población general no está muy bien determinado, incluso en los Estados Unidos se considera como una medicina alternativa y lamentablemente para el coronavirus no hay ningún estudio de momento que sugiera su efectividad. Entonces, al ser una vitamina hidrosoluble, uno puede tranquilamente reponerlo con la alimentación. El exceso, el mismo cuerpo lo va a eliminar por la orina. Como otra medida importante que debemos ir tomando es tratar de evitar el tabaco y el alcohol, ¿no? Todavía no hay un estudio firmemente que señale una asociación con mortalidad, pero se conoce que ambos pueden afectar el sistema cardiovascular, que son estos pacientes en los cuales están más susceptibles a tener cuadros severos por coronavirus. Y actualmente el problema de la obesidad, ¿no? Tenemos una gran proporción de personas con obesidad en América Latina, incluso adolescentes. Debemos evitar el sedentarismo y realizar pequeños ejercicios en casa si es posible. La obesidad está asociada mucho a lo que es la hipertensión y la diabetes, y estos tres, en el último reporte de MINSA, pues los tres son los que más se asocian a mortalidad por coronavirus. Finalmente, me gustaría comentar qué es lo que se esperaría con el paso de las semanas o meses con el coronavirus, ¿no? Podemos observar la situación en China, que es probablemente cómo vamos los países que recién estamos con estos casos a progresar, ¿no? En China se comenzó a reunir la gente, comenzaron a llegar gentes de otros países y se vio lamentablemente que ocurrieron nuevos casos. Tuvieron que cerrar otra vez su frontera. Entonces, es posible que ocurran estos escenarios, estos brotes interepidémicos. Es por ello que es bien conocido, ¿no? Que esto será en realidad un proceso gradual. Es un proceso que va a ser gradual. Actualmente encontrándonos en el escenario 3 de transmisión comunitaria, pasaremos probablemente a un escenario 2, que es el que estábamos anteriormente, en el cual se tenga que reforzar la vigilancia y seguimiento estricto de personas que lleguen sobre todo de otros países. Y no olvidar que pasado estos días tenemos que mantener las medidas preventivas que ya he mencionado anteriormente, ya que estos brotes interepidémicos se dan justamente por esa razón, porque las personas se juntan o dejan algunas medidas importantes como es el lavado de manos. Tal vez deba implementarse restricciones en los viajes y al momento de las reuniones, restaurantes, se deba mantener esta distancia idealmente de 2 metros. Yo la verdad no pondría un número exacto de personas, ya que
50 personas en un ambiente grande es muy distinto a 50 personas en un ambiente pequeño o con poca ventilación. Y ahora que llega el invierno, pues debemos tener ventilado las áreas del transporte público, ya que está demostrado que el aumento de casos en esta temporada de enfermedad respiratoria es por justamente mantener las ventanas cerradas de los micros o de los buses. Además, seguramente vamos a tener que tener mucho cuidado con los objetos que normalmente se encuentran en las instituciones, como por ejemplo los bancos, los lapiceros que se usan a veces por muchas personas para firmar un documento. Lo más probable es que, o la recomendación sería de repente que cada uno tenga un lapicero personal, justamente para evitar el contacto de muchas personas con un objeto. Lo ideal sería tener objetos que se puedan descartar en un solo uso. Y bueno, actualmente en el Perú, como tienen conocimientos, se han adquirido pruebas rápidas, las cuales tienen un beneficio diagnóstico, pero también hay unos anticuerpos que detecta esta prueba rápida, que es un anticuerpo IgG. Los anticuerpos IgG nos va a ayudar mucho, sobre todo para saber si la persona ya pasó por la infección. Estos anticuerpos se forman a partir del 14º día y nos van a permitir saber exactamente si la persona ya pasó la infección, pudiendo haber tenido síntomas o pudiendo haber tenido, no haber tenido síntomas. Y esto nos puede ayudar porque esto puede ser una herramienta para saber si la persona puede reincorporarse a sus actividades y tener la seguridad de que no va a contagiar. Pero todavía faltan estudios para determinar esta opción que les comento. En conclusión, pido que respetemos por favor las recomendaciones de nuestras autoridades y manejemos nuestro estilo de vida, mejorémoslo con las recomendaciones que he dado para poder superar como país esta pandemia. No sé si tengan alguna duda, con gusto lo puedo resolver. A ver, Ronald tiene una pregunta. ¿Las mascarillas N95 son los más recomendados? En realidad, lo comenté, en las N95 son mascarillas o respiradores que se deben usar en el ámbito hospitalario. Estas mascarillas N95 son justamente para evitar el contagio con aerosoles, que son estas microgotas. Estos aerosoles se ha demostrado que se generan con mayor frecuencia en el ámbito hospitalario en procedimientos que se realizan como intubación, resucitación cardiopulmonar o algunos procedimientos invasivos. No hay ninguna recomendación de momento para usarlas en la comunidad. Estas mascarillas, como mencioné, están escasas a nivel mundial y hay que priorizar en todo caso la adquisición para las personas que van a atender a estos pacientes. En general, personal de salud, no necesariamente personal médico, enfermeras, laboratorio, personas que van a tomar la muestra o que van a entrar al área del paciente en donde se ha realizado algún tipo de procedimiento. En el ámbito comunitario solo se recomiendan mascarillas quirúrgicas y la guía del MINSA ha propuesto unos procedimientos para la elaboración de mascarillas de tela, pero tienen que tener un cierto control de calidad. Como mencioné, las mascarillas quirúrgicas como tal tienen una filtración, tienen una resistencia a la humedad, tienen un material adecuado para evitar que una persona con síntomas pueda transmitir y de alguna manera puede proteger al momento de que haya alguna gota que pueda caer cerca al momento de estar en contacto con una persona al hablar, ¿no? ¿Cómo reforzar el sistema inmunológico en niños? De Alfredo. Bueno, felizmente este es un virus que no está afectando a los niños. Hay casos de niños que pueden tener enfermedades de fondo respiratorias, cardíacas, niños que tienen incluso leucemia, que podrían ser más afectados, pero de momento, con toda la información que se tiene de China, que es donde más se ha publicado, felizmente los niños no están involucrados están involucrados en esta enfermedad. Y si los niños tuviesen los síntomas, tampoco se agravan en comparación de los adultos. Se desconoce por qué los niños están evolucionando de esta manera. La mayoría de virus respiratorios tienen esta U en el cual
afecta a los niños menores y a los adultos mayores. Esa es la U normal que hay en cualquier enfermedad viral o incluso algunas bacterias. Pero felizmente en los niños no se da esta asociación. Como mencioné, no hay nada que en estos momentos pueda mejorar el sistema inmune. El sistema inmune es uno como tal, el sistema inmune hay que mantenerlo, esa es la posición. ¿Cómo lo mantenemos? Alimentándonos bien, durmiendo mínimo 7 horas al día, teniendo una buena salud mental, ya que se conoce que el estrés puede incluso bajar las defensas. Pero algún alimento, suplemento, todavía no está demostrado que pueda mejorar alguna respuesta contra el coronavirus. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Nancy pregunta si pensaba que las altas temperaturas del clima no favorecerían la propagación del virus. Sí, justamente como cualquier virus respiratorio, se ha visto que en la humedad o en ambientes secos los virus se reproducen más. Pero, perdón, en la humedad o en ambientes fríos. Pero en lo que se conoce en la actualidad hay estudios que mencionan que en China, en zonas donde hay temperatura caliente, el virus se reproduce igual. De momento la posición es que el virus se debería comportar de igual manera en Latinoamérica, al igual como se está dando en Estados Unidos o como se ha dado en China. No sé si tienen alguna otra pregunta adicional, con gusto la puedo resolver. Bueno, si no hay otra pregunta adicional, les agradezco por estar presentes. De todas maneras, esta charla va a ser transmitida posteriormente para poder llegar a más personas. Y con gusto estoy dispuesto a poder apoyar en mi página de Facebook. Puedo responder cualquiera de sus dudas por interno. Las pruebas rápidas, ¿cuán efectivas son? Las pruebas rápidas, de momento, nosotros nos guiamos de unos valores que se llaman sensibilidad y especificidad. Quiere decir la capacidad de la prueba de detectar las personas que verdaderamente están enfermas, ya que así como las pruebas moleculares, que es el PCR que se ha usado más o de repente tienen más conocimiento, son pruebas que tampoco son perfectas. Tienen incluso un 30% de falsos negativos. Quiere decir que 3 de 10 personas pueden salir negativas teniendo una enfermedad. Y esto con la prueba que es el PCR. Las pruebas rápidas, cada prueba tiene que valorarse y estudiarse en el medio donde se va a estudiar. No es igual una población de China a una población de Perú o una población de Europa. Pero de momento se conoce que las pruebas rápidas tienen una efectividad dependiendo del tiempo de la enfermedad. Si la persona tiene más de 5 días, que es en realidad el tiempo en el cual se comienzan a formar los anticuerpos, que es lo que detecta la prueba rápida, la prueba debería poder detectarlos. Pero estas pruebas rápidas, en realidad los anticuerpos se van formando progresivamente. Lo que se conoce es que a partir del quinto día comienzan a formarse, pero a partir del 10º, del día 14, digamos que tendrían un mayor rendimiento. Entonces, la efectividad de la prueba rápida va a depender de en qué momento se toma y va a depender también si es que la persona en cuándo ha sido infectada, porque si la persona ha sido infectada muy recientemente, va a salir probablemente negativa. Y como mencioné en un inicio, se van a tener que hacer estudios a nivel de la comunidad para determinar en realidad el porcentaje de efectividad de la prueba y qué tanto falsos negativos nos puede dar. De momento, con la información de China que se tiene, podría tener una efectividad de un 80-90%. En algunos casos incluso refieren que puede ser mejor que la PCR o que deba hacerse junta con la PCR para poder aumentar la capacidad de captar pacientes enfermos. Entonces, como digo, hay varias variables que todavía se van a tener que estudiar en nuestro medio para poder determinar exactamente el porcentaje de efectividad. Pero lo que sí es conocido es que si se toma la prueba a más tiempo de enfermedad, la prueba va a salir más positiva porque va a producirse más anticuerpos, que es lo que detecta la prueba. La prueba detecta anticuerpos IgM o IgG. Entonces, si estos anticuerpos están presentes, la prueba lo va a detectar. Ok, muchas gracias a ustedes. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir por interno. Hasta luego.